Hola a todos. Esta vez me gustaría hablar sobre algo que encuentro un poco interesante y cambiando un poco la temática de estar hablando del caso Latinoamérica contemporáneo y todo esto, me gustaría pues abordar algo, un periodo de la historia que es bastante interesante, ¿no? Que es aquel de la Guerra Fría, ¿no? Y partir de ahí para establecer el caso de que en todo momento, en cualquier periodo y en cualquier lugar, las decisiones que toman quienes están al frente de cualquier gobierno, ¿sí? Van a ser equivocadas dados los incentivos o la falta de incentivos negativos que enfrentan los políticos, ¿no? Los burócratas, etcétera. Entonces, bueno, sin más preámbulo, el periodo, como digo, el periodo al que me quiero referir es aquel de la Guerra Fría, ¿no? No sé si quienes están bien escuchando esto sepan, pero durante la Guerra Fría, sí, durante el periodo de la Unión Soviética, los soviéticos empezaron a financiar, pues, al gobierno satélite, ¿no? Uno de los cuales fue el gobierno de Afganistán. Empezaron a financiar, pues, un gobierno comunista allá en Afganistán. Y dado que el comunismo estaba caracterizado, pues, por el ateísmo y todo esto, algo que va muy en contra del Islam, ¿no? La religión que se observa principalmente en esa región del mundo, eventualmente los civiles empezaron a rebelarse contra el gobierno soviético, ¿no? El gobierno comunista que estaba financiado por los soviéticos. Cuando empezó a pasar esto y empezaron los soviéticos a ver que los títeres que tenían ahí estaban enfrentando pues una batalla cuesta arriba, eventualmente decidieron invadir Afganistán, ¿no? Y lo curioso es que, pues, como repito, este fue el periodo de la Guerra Fría, la CIA, sí, es el gobierno de Estados Unidos, decidió que una buena forma de evitar, o bueno, de desgastar al gobierno soviético era financiando a los talibanes, a los mujahedines, ¿no? Que es como se hacen llamar o como se hacen llamar los talibanes, los insurgentes en esa región del mundo, decidieron financiar a estas guerrillas para así atorar a los soviéticos un tiempo en Afganistán, ¿no? Para volver, la idea original era volver muy costosa la invasión a Afganistán para, pues bueno, atrofiar las ambiciones soviéticas, ¿no? Eso fue en los años 80, ¿sí? A mediados de los 80, finales de... ¿Y qué pasa? Que estas guerrillas a las que la CIA armó, financió, les transfirió millones y millones y millones y millones de dólares, armas de todo tipo, desde rifles hasta RPGs, que son lanzagranadas. Estas guerrillas eventualmente se convirtieron en las mismas guerrillas a las que el gobierno americano quiso combatir después de los atentados del 2001 contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono, ¿no? Y es chistoso, pues, ponerte a pensar a quién en su sano juicio se le hubiera ocurrido, tal vez con el beneficio de la retrospectiva, preguntarse a quién en su sano juicio se le podría haber ocurrido y aprobado el financiar a personas, ¿sí? Cuyo credo está totalmente opuesto a lo que constituye al occidente. O sea, ¿cómo es que estas personas tan inteligentes, sí, los espías de la CIA, los analistas, espías de la Agencia de Inteligencia Central, pensaron que era buena idea darle tanto dinero y tantas armas a estas guerrillas, ¿no? ¿Cómo es que no pudieron prever que, que eventualmente estas guerrillas iban a atentar contra los estadounidenses, ¿no? Contra Occidente, etcétera? Y el caso que quiero pues, presentar aquí es que la razón por la cual los gobiernos toman decisiones como esta, que eventualmente cuando tuvieron que pagar las consecuencias, ¿no? Los americanos de haber armado a los talibanes durante tantos años, pagando las consecuencias en el 2000 y hasta recientemente, con cientos de miles de vidas de civiles de Oriente Medio y de soldados estadounidenses, ¿cómo es que estas decisiones se llevan a cabo? ¿Cómo es que decisiones tan malas toman lugar? Por la sencilla razón de que quienes toman estas decisiones no enfrentan las consecuencias adversas que devienen de estas tanto tiempo después. Y para esto, para establecer este punto, quisiera establecer esta metáfora. Imaginémonos
que tú eres una persona con un problema de alcoholismo y que de la noche a la mañana tú ya no vieras las consecuencias negativas de tu alcoholismo. Tú ya no tienes cruda, o resaca. Si te metes con alguien, o sea, si le eres infiel a tu pareja bajo los efectos del alcohol, ya no ves, ya no pasa nada, ¿no? Alguien más mágicamente paga las consecuencias, ¿no? Tú haces y deshaces bajo los efectos del alcohol, recibes esta euforia, esos sentimientos, sensaciones de bienestar, perdón, que te produce estar bajo un estupor alcohólico, y alguien más paga las consecuencias. ¿Qué pasaría en ese supuesto, no? Y creo que cualquier persona con tantito sentido común podría imaginarse que si esto pasara, este alcohólico, pues nunca dejaría de tomar. Se la viviría ahora sí más que nunca antes, tomando, 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 tomando. Porque, ¿qué es lo que nos hace a un alcohólico o a cualquier otro ser humano? Es más, a cualquier otro ser vivo, ¿qué es lo que nos hace recalibrar nuestras acciones? Algo muy sencillo. Es algo que los biólogos describen como el comportamiento de acercamiento o alejamiento, approach avoidance se le llama en inglés, y es algo que todos los seres vivos tenemos en común, ¿sí? Todos los seres vivos, de forma simple, nos acercamos a aquello que nos produce placer y nos alejamos de aquello que nos produce malestar. Es lo que nos hace recalibrar nuestra conducta. Hasta las bacterias, hasta los organismos unicelulares están sujetos a esta directriz. Y esta directriz pues opera con tal de volvernos pues obviamente, de hacernos sobrevivir y de propagar nuestros genes, ¿no? Que es lo que Antonio Damasio llama la imperativa homeostática. Y este, este mecanismo de acercarnos de lo que nos hace bien a lo que nos hace bien y alejarnos de lo que nos hace mal es lo que, repito, nos hace actuar en todo momento y en todo lugar, ¿no? Tú comes porque al aliviar el apetito se producen sensaciones positivas que te hacen volver a comer cuando te vuelve a dar hambre, ¿no? Tú dejas de tocar una estufa caliente porque las sensaciones negativas que derivan de quemarte, ¿sí? Te hacen decir, ah, no, por aquí no es, ¿no? Y repito, eso lo hacen desde organismos unicelulares hasta las babosas, hasta un animalito, ¿no? Es algo que todos tenemos en común. Esta búsqueda o este alejarnos de lo que nos beneficia, acercarnos, perdón, a lo que nos beneficia y alejarnos de lo que no nos beneficia, de lo que nos produce malestar, eso es lo que incluso caracteriza a las instituciones privadas que han sido construidas por los hombres, ¿no? Por el ser humano. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una empresa, ¿no? Empecemos con el ejemplo de una empresa privada, ¿no? Ya sea desde un emprendimiento chiquito hasta una empresa grande, pero una empresa privada, ¿no? Por privada me refiero a que los dueños, a que no es una empresa cuyas acciones se comercian en la bolsa, ¿no? La propiedad está limitada y no cualquier persona puede comprar una parte de la empresa. Eso me refiero con una empresa privada, una compañía privada. En el caso de una empresa de ese tipo, si la empresa empieza a irse por un camino que le empieza a causar pérdidas a los dueños van a recalibrar, ¿no? Van a alejarse de lo que les hace mal y acercarse a lo que les hace bien. No sé si inventan algo, lanzan algo al mercado y esto pega y empieza a generar ganancias, pues van a redoblar su inversión en esto, ¿no? En este bien, en este servicio. Y repito, si alguna iniciativa les empieza a producir pérdidas, van a decir, no, hay que salirnos de este mercado, hay que eliminar esa división, hay que correr a este directivo que no nos está dando resultados. ¿Por qué? Porque alejarse de lo que te causa dolor y acercarte a lo que te causa bienestar es lo que opera, ¿no? En este caso. ¿Y por qué puede pasar esta recalibración? Pues porque los dueños sufren las consecuencias buenas o malas de sus decisiones. Incluso en empresas grandes, en empresas públicas, aquellas cuyas acciones se comercian en bolsas de valores, ¿no? Pasa algo similar. Es un proceso un poquito más complicado, pero de todas formas pasa. Pasa este proceso de recalibración. Si a los accionistas los representa lo que se llama la mesa directiva, ¿no? Cuyo mandato es procurar el bienestar, que en este caso es la rentabilidad de quienes son dueños de la empresa, es decir, de los accionistas. Y normalmente esta mesa es la que impone o la que decide quién va a ser el Chief Executive Officer, ¿no? El llamado CEO, director general, como le quieras llamar. ¿Qué pasa, no? Que si
una empresa pública de esta naturaleza empieza a perder dinero porque se comprometieron con alguna iniciativa dada, porque el CEO presente los comprometió con un camino dado, pues lo que va a pasar es que si esta empresa, si estas acciones empiezan a decrecer en valor, van a cobrar este CEO, simple y sencillo, ¿no? Porque está causándole pérdidas a los accionistas. De hecho, los directivos en empresas públicas operan bajo lo que se llama su deber fiduciario, que es procurar el bienestar de los accionistas, ¿no? Y repito, cualquier desviación, cualquier cosa, cualquier camino que compromete el bienestar de los accionistas, pues va a tener como retribución el despido o el reajuste organizacional, ¿no? Es un hecho. Ahora contrastemos esto que pasa, ¿no? En ese tipo de instituciones que están en manos de la iniciativa privada, de una forma u otra, con aquellas instituciones que son públicas en el sentido de que le pertenecen al Estado. Y cualquier empresa del Estado opera de la misma forma. Cuando una empresa del Estado se compromete con algún camino, empieza a llevar a cabo una serie de acciones, quienes toman las decisiones dentro de esta empresa no sufren de ninguna forma las consecuencias adversas si la decisión es equivocada. Si, no sé, en México, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguro Social decide, no sé, ofrecer un tratamiento que resulta ser malo, ¿no? Que resulta en pérdidas, digamos, millonarias, ¿no? Digamos, aprueba un tratamiento que trae consigo consecuencias adversas para los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y estos derechohabientes después demandan al Instituto Mexicano de Seguro Social por negligencia y le ganan millones de pesos en el proceso al Instituto Mexicano del Seguro Social. Los directivos de esta institución no sufren esas consecuencias negativas, ¿no? ¿Quiénes lo sufren? Quienes indirectamente somos los dueños de este instituto, los mexicanos, ¿no? Porque es de nuestros impuestos de lo que viven estas instituciones públicas, ¿no? Entonces, indirectamente somos los dueños, pero existe este divorcio, esta desconexión entre el hecho de que nosotros somos quienes afrontamos las pérdidas de las decisiones mal tomadas y nuestra capacidad de actuar de frente a eso. A pesar de que nosotros somos quienes sufrimos las consecuencias adversas, nosotros no podemos decir, hay que quitar a este directivo que aprobó esos tratamientos y cambiarlo por alguien más competente, ¿no? No podemos. ¿Por qué? Porque estas decisiones se toman en la esfera política, ¿no? Y si este directivo es amigo del presidente o de algún diputado, senador importante, nunca va a haber las consecuencias adversas, ¿no? Incluso dejando de lado el nepotismo, poniendo, por ejemplo, en la mesa de decisiones que pudiera tomar el presidente o precisamente pudieran ser aprobadas por el Congreso, el Senado, etcétera, esas personas que toman estas decisiones no enfrentan ninguna consecuencia negativa de las acciones. Vuelvo al ejemplo que puse al principio, ¿no? Cuando la CIA se le ocurre empezar a armar a los afganos, quienes eventualmente causaron actos terroristas contra objetivos civiles dentro de Estados Unidos, quienes pagaron las consecuencias no fueron los analistas ni espías de la CIA quienes tomaron esas decisiones, fueron los civiles estadounidenses y eventualmente los soldados estadounidenses que tuvieron que ir a sacrificar sus vidas allá, sin contar, repito, los cientos de miles, si no es que millones de civiles afganos, iraquíes, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto para decir, todo esto pues me hace regresar a esta idea, ¿no? Todo esto para presentar el caso de que en muchos casos, o la mayoría del tiempo más bien, la mayoría de la gente se la pasa esperando que llegue la persona indicada a comandar el aparato del Estado. Si tan solo tuviéramos a la persona más benevolente, más preocupada por el bienestar del pueblo, tendríamos pues buenos resultados, ¿no? El país saldría adelante, etcétera, ¿no? Y así es como personas como Andrés Manuel López Obrador, como en su momento Hugo Chávez, hoy por hoy Donald Trump, así es como personas populares que se ganan el cariño de la mayoría de la gente, terminan en el poder, ¿no? Porque existe esta creencia de que si tan solo llegara alguien que sí se preocupa por el pueblo, ¿no? Tan solo llegara alguien que sí tiene buenas intenciones. Y esta creencia ignora el hecho de que por más que no tengas buenas intenciones, ¿sí? El mero hecho de que ya que estás en el poder,
tú no sufres ninguna consecuencia negativa por tu idealismo, por las ideas que emprendes, por las acciones que emprendes, hace que inevitablemente tomes malas decisiones. Hay una frase, en ese momento no recuerdo quién la dijo, de que ningún plan sobrevive el primer contacto con el enemigo. Y es algo que es cierto en cualquier caso. Tú tienes tu idea de cómo es que debe de funcionar el mundo, pero apenas empiezas a materializar tu idea en el mundo real, te empiezas a dar cuenta de todos los desperfectos que tu idea tenía, ¿no? Y los primeros que se pueden dar cuenta de esta realidad son los emprendedores. Tienen una idea de negocio, la lanzan al mercado y se empiezan a dar cuenta de que su idea tenía un montón de agujeros que hay que corregir si es que no quieres perder todo tu dinero, ¿no? Pero los idealistas que terminan en puestos importantes del gobierno no tienen esa retroalimentación de la realidad que les haga ver que sus ideas eran equivocadas o que necesitaban trabajo, no, porque ellos no sufren esas consecuencias negativas, entonces pueden vivir totalmente divorciados de todo lo malo que sus ideas causan. Y es por eso por lo que creer que las buenas intenciones de alguien van a volverlo o que el gobierno estaría bien en tanto llegar a alguien con buenas intenciones es una idea pues ilusa y que en la mayoría de los casos precisamente causan más malestar que bienestar. Es por eso por lo que el credo libertario se enfoca tanto en decir hay que estar libres del gobierno, hay que reducir al gobierno al mínimo tamaño posible, si no es que eliminarlo por completo, porque la presencia del gobierno como este aparato que dirige una gran parte de nuestras vidas, que se intrometen tantos de nuestros asuntos, está destinada a causarnos más malestar que bienestar, dada la inhabilidad de quienes están al frente del gobierno de vivir en carne propia las consecuencias de los actos.